Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís? Sí, adelante, Laura. Muy bien. Bueno, que me ha dado la palabra Guillermo, pues es para presentar brevemente el seminario de hoy, que va a estar a cargo de Patricia Martínez Botía, que es estudiante predoctoral de nuestro grupo de investigación, el grupo de investigación en plaquetas. Y bueno, espero que os guste. Son datos todavía preliminares, pero creo que muy bonitos en su intención y en su aplicabilidad. Así que doy la palabra a Patricia para que pueda presentarse ella y también dar el título de su presentación. Espero que os guste. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Como ya me ha presentado Laura, yo simplemente introduzco el título de este seminario, como podéis ver en pantalla, que es Proteómica de plaquetas para entender la fisiopatología de la trombocitopenia inmune, estudios en modelos de ratón. Quería empezar comentando el objetivo de este seminario, que es también, por extensión, el de todo el proyecto, que es poner en valor poner en valor la proteómica como una herramienta esencial en estudios de plaquetas, tanto en enfermedad como en salud. En el caso que nos ocupa, que es en la trombocitopenia inmune, la combinación de esta herramienta, es decir, la proteómica, con modelos de ratón, nos permitiría identificar potenciales biomarcadores que nos ayuden con el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, así como de ampliar el conocimiento que tenemos sobre ella. Por mi parte, decir que este proyecto se hizo en colaboración con John Semple, de la Universidad de Lund en Suecia. Es un proyecto que se traía ya Laura desde Holanda, entonces no se ha hecho en laboratorio los modelos de ratón, yo simplemente me he limitado a analizar los datos de proteómica y extraer estos resultados preliminares. Así pues, deciros que voy a repartir la charla en tres bloques temáticos grandes. En los dos primeros haré una breve introducción sobre la biología de las plaquetas y la proteómica en plaquetas, y hablaré un poquito sobre la trombocitopenia inmune para que tengáis un contexto y una base para entender luego el proyecto que os voy a contar. Así pues, sin más dilación, contaros que las plaquetas son los elementos anucleados más pequeños de la sangre, que se originan en la médula ósea a partir de un proceso llamado megacariopoiesis. Este proceso se inicia con una célula madre hematopoyética que va a seguir toda una serie de estadios de diferenciación guiados principalmente por la hormona trombopoyetina hasta dar lugar al megacariocito, que es el progenitor inmediato de las plaquetas. Este megacariocito es una célula bastante grande que en su maduración ha sufrido un proceso de endomitosis. Esto es, ha replicado núcleo, ha replicado DNA, pero no ha llegado a culminar el proceso de mitosis per se, no ha dado lugar a dos células hijas. Cuando el megacariocito ha madurado lo suficiente, va a extender esta especie de brazos hasta el torrente sanguíneo, y la fuerza de este va a ir fragmentando estos brazos para dar lugar a lo que conocemos como las plaquetas. Para poner un poco la escala de este proceso, deciros que cada megacariocito produce alrededor de 1000 plaquetas. Coloquialmente podríamos definir a las plaquetas como sacos de proteínas al final. Al no tener núcleo, este es el rasgo más característico de las plaquetas. Se encuentran principalmente dentro de los gránulos densos y los alfagránulos, y también en los gránulos lisosomales, donde están las proteínas enzimáticas. Tienen entre 5 y 8 mitocondrias que se encargan de regular la homeostasis de la plaqueta, y notar que todo, incluida la membrana, lógicamente, lo hereda de su progenitor inmediato, del megacariocito. Remarcar que el hecho de que lo haya heredado todo el megacariocito no quiere decir que a lo largo de su vida este perfil proteico no vaya a cambiar. Hoy sabemos que las plaquetas están
constantemente en un diálogo bidireccional con el medio que las rodea, de tal forma que al mismo tiempo que es capaz de exocitar cualquier tipo de proteínas según la necesidad, también es capaz de endocitarlas. Por último, tenemos una parte importante que son los receptores de membrana de las plaquetas, que tras saturación por diferentes agonistas que se encuentran en el torrente sanguíneo, pues tenemos la activación plaquetaria. Dicha activación puede ser bien agregación, agregando las plaquetas entre ellas para formar un trombo, o bien de granulación, que es esa exocitosis de proteínas. Dos receptores sobre los que me gustaría llamaros la atención son el CLET2 y el GP6, que recientemente se ha visto que están participando en esta nueva serie de funciones que se le están asignando a las plaquetas, y concretamente el CLET2 y el GP6 participan o están involucrados en la respuesta inmune. En cuanto a la enfermedad de la que vamos a hablar hoy, la trombocitopenia inmune, nuestra atención se va a dirigir principalmente a estos dos receptores, la integrina alfa-2 de beta-3 y el receptor del factor de von Willebrand. No quiere decir que la trombocitopenia no esté relacionada con otros receptores de membrana, pero estos, al ser los más abundantes, son los que predominan. Ahora os voy a hacer un resumen muy corto sobre cuál es el state of the art de la proteómica en plaquetas. Se ha venido utilizando mucho en los últimos años, tanto en pacientes sanos, en controles sanos, como en pacientes, no solo aplicado a aquellas enfermedades directamente relacionadas con las plaquetas, sino también en otras enfermedades no hematológicas, como puede ser el Alzheimer o el cáncer. A día de hoy, gracias a la proteómica, sabemos que en las plaquetas hay más de 4.000 proteínas diferentes, y nos han permitido estudiar ese proteoma global, es decir, la carga proteica total de la plaqueta, pero también la composición de los diferentes compartimentos de las plaquetas. Ya pueden ser estos gránulos densos o gránulos alfa, lo que secreta la plaqueta según qué estímulo la haya activado, sobre la membrana, o incluso qué modificaciones posttraduccionales han ocurrido. Y ya por último, en cuanto a la tecnología en sí, también en los últimos años estamos viendo, digamos, un shift de uso de dejar atrás la proteómica basada en gel, que es más tendente a errores, a contaminaciones y que no es tan sensible como la proteómica que se está haciendo ahora, que es la que se usa en solución, es decir, las proteínas directamente se tripsinizan, se digieren con una enzima y pasan al espectrómetro de masas. De esas 4.000 diferentes tipos de proteínas, la mayoría se van a localizar en los receptores de membrana y también en los gránulos, como sería esperable. Y ya para terminar este bloque, una breve introducción a la trombocitopenia inmune. Esta se define como una enfermedad autoinmune caracterizada por un contagio bajo de plaquetas, menos de 100.000 por izar a 9 por litro. Y en algunos casos, no todos, también por un riesgo aumentado de sangrado. En el último meeting de la Sociedad Americana de Hematología se establecieron 3 categorías para la ITP en función de su duración. Si la duración es menor de 3 meses, hablamos de una ITP de diagnóstico reciente. Si ha durado entre 3 o 12 meses, persistente. Y si alcanza más de los 12 meses, ya hablamos de una ITP crónica. En cuanto a la etiología, podemos diferenciar la ITP primaria, del cual el 80% de los casos diagnosticados corresponden a este grupo, y una ITP secundaria. Hablamos de ITP primaria cuando no conocemos la causa subyacente, ¿vale? Y en cuanto a la secundaria, es cuando sí conocemos la causa, que puede ser otras enfermedades como enfermedades autoinmunes, linfoproliferativas o alguna infección, o por causa de un tratamiento. Decir que hay ITPs secundarias que se transforman en ITPs crónicas cuando se ha tratado la causa subyacente, pero esa trombocitopenia permanece. En cualquier caso, sabemos que va a ser una enfermedad multifactorial,
donde probablemente influyen pues factores ambientales y factores genéticos de riesgo como polimorfismos. En cuanto a la mecánica, un resumen muy corto que ahora explicaré un poquito más es que la presencia de autoanticuerpos y/o células T citotóxicas autorreactivas van a provocar una destrucción acelerada de las plaquetas, además de afectar a la propia producción plaquetaria a nivel del megacariocito. Deciros que solo alrededor del 60% de los pacientes se les detecta autoanticuerpos en sangre, queriendo decir que es probable, o se ha visto sobre todo en modelos de ratón, que va a haber dos mecanismos por los cuales se va a desarrollar esta autoinmunidad. El primero de ellos, bueno, hay un desequilibrio también en el balance de las citocinas, en el de las células T. Y el primero de estos mecanismos, como comentaba en la diapositiva anterior, hace referencia al que está mediado por las células T citotóxicas. Las plaquetas, en cualquier caso, van a llevar uno de estos dos receptores, los que comentaba antes, el GP1B o el alfa-2B beta-3. Cuando son procesados por los macrófagos o las células dendríticas del bazo, van a presentar estos antígenos a las células T helper, las CD4, que a su vez van a activar a las CD8, provocando una lisis plaquetaria principalmente por granzima, y luego por otro lado también van a producir la apoptosis plaquetaria. Otra rama es que a nivel de megacariocito pues van a producir defectos en la producción de plaquetas. En cuanto al mecanismo mediado por células B, la presentación de antígeno va a ser exactamente igual a nivel de célula CD4, la helper. Lo que pasa es que va a resultar en la aparición de una célula plasmática secretora de autoanticuerpos especialmente dirigidos a estos dos receptores que os hablaba antes. En cualquiera de los dos casos también, como decía antes, el balance de las células T está afectado y las T reguladoras, que son los checkpoints del sistema inmune, están en un número muy reducido. Una vez se han producido estos autoanticuerpos, que son todos IgGs, dependiendo de a qué receptor se vayan a unir, bien al GP1B o bien a la integrina alfa-2B beta-3, van a tener digamos, vías de destrucción distintas. Si el anticuerpo se une a la integrina, vamos a tener un clareado de las plaquetas dependiente del receptor IgG, es decir, los esplenocitos del bazo van a ser los encargados de, digamos, fagocitar esas plaquetas y eliminarlas de la circulación. Recientemente se descubrió en este paper que os muestro aquí que si ese anticuerpo en cambio se une al otro receptor, al GP1B, lo que ocurre es una activación por parte de las plaquetas que se traduce en que una neuraminidasa que está en el interior trasloque al exterior y empiece a cortar los extremos siálicos del receptor. Esto el organismo lo interpreta como una señal de que esas plaquetas tienen que ser eliminadas de la circulación y ese clareado va a tener lugar en el hígado, no en el bazo, ¿vale? De forma fisiológica esto ocurre con las plaquetas que ya están viejitas. Esos restos siálicos son ya pocos y es cuando se empiezan a eliminar de la circulación para reponerlas con plaquetas nuevas. Por tanto, podemos estar hablando de un envejecimiento acelerado en este caso. También cabe señalar que esto de que según a qué receptor se une el anticuerpo provoca un clareado u otro es algo que sí que se ha comprobado en modelos de ratón, pero que solo se ha visto en casos concretos en humano y que se necesitarían cortes más grandes de pacientes para confirmar que esto ocurre verdaderamente. Y ya por último, también hay una implicación de las especies reactivas de oxígeno que están aumentadas, que van a favorecer la lisis plaquetaria, y también un aumento de la proteína C reactiva que favorece la fagocitosis. Aquí os pongo un esquema donde se resume las dos vías, la vía T y la vía C de los linfocitos B.
y la que está mediada, el clareado mediado por el hígado y por el bazo. Y ya para terminar, os voy a hablar de los tratamientos. En conjunto persiguen uno o varios de estos puntos, que es inhibir la formación de autoanticuerpos, disminuir la destrucción plaquetaria, modular la actividad de las células T y estimular la producción de plaquetas. Sin embargo, por el tipo de enfermedad que es, aunque hay una guía con diferentes líneas de tratamiento, va a depender sobre todo de en qué estado esté el paciente, si es una ITP crónica o persistente, y sobre todo cómo responda a ese tratamiento. Así, en primera línea tenemos inmunosupresores, los corticosteroides, la IVIG y los anti-D, que bueno, no se sabe muy bien el mecanismo que siguen, pero lo que sí se cree es que a lo mejor están bloqueando el receptor FC de los espenocitos. Como segunda línea tenemos el rituximab, que va a depresionar las células B. Y también algo que está cogiendo mucha fuerza en los últimos años es los agonistas del receptor de la trombopoyetina, que lo que van a hacer es estimular la producción plaquetaria. Cada vez se hace menos y en situaciones muy determinadas es la tercera línea, que es la esplenectomía, que es quitar el bazo. Voy a comentaros ahora, después de haber hecho esta introducción, lo que es el proyecto en sí, que como decía es una colaboración entre varios laboratorios, y se ha hecho con modelos de ratón que os voy a describir aquí. En primer lugar tenemos el modelo de ITP pasiva, que correlaciona con la ITP de diagnóstico reciente en humanos, que se consigue mediante la inyección del anticuerpo, en este caso de un anticuerpo frente a la GP1B, que va a producir la autoinmunidad en el ratón, y estamos provocando una ITP, como comentaba antes, independiente del receptor FC, es decir, que se va a ser procesado en el hígado. Una vez se ha inyectado el anticuerpo, hay que comprobar que efectivamente se produce esa trombocitopenia y que luego, según pasan los días, debido a que no hay una segunda inyección, ese número de plaquetas se recupera hasta niveles fisiológicos. Por otro lado, el modelo de ITP activa, que se correlaciona con la crónica, este ratón es el que hemos sacado de colaboración con John Semple. Parte de un ratón KO para la subunidad GP3A de la integrina y se le va a inmunizar con plaquetas wild type. Esos espenocitos, después de la inmunización, van a ser transferidos a un ratón SCIR o desnudo y vamos a conseguir un modelo de ITP que esta vez sí está mediado por el receptor de FT, es decir, estos espenocitos están fagocitando las plaquetas en el bazo. Se me olvidó comentar que el control, del modelo anterior es el PBS en el mismo volumen que el anticuerpo. Y el control del modelo de la ITP activa no es un control al uso, sino que lo que se ha hecho es, a partir de un ratón equivalente al enfermo, inyectarle la IVIG, que es el tratamiento. Entonces vemos que el ratón al que no se le ha administrado el tratamiento no recupera valores normales de número de plaquetas, es una enfermedad crónica, mientras que el tratado sí que poco a poco va recuperando esos niveles hasta llegar a un contagio normal. El diseño experimental sobre el que se ha basado este proyecto es que a cada modelo de ratón se le ha sacado sangre a un tiempo determinado. En el caso del modelo de la ITP pasiva o aguda, se ha extraído sangre el día 3, que es el momento en el cual el ratón sigue estando trombocitopénico, no ha recuperado, es una respuesta muy rápida, aguda, y son las plaquetas que queremos mirar. Y a día 7, que es donde ya se ha recuperado ese contagio. En cuanto al modelo de la ITP activa o crónica, se le sacó sangre en la semana 3.
En ambos casos se va a separar las plaquetas del resto de componentes de la sangre por centrifugación, se van a lavar y lisar para obtener pues, toda la carga proteica de estas plaquetas. Este proteoma es el que se va a pasar por el espectrómetro de masas. Comentaros que hay varias formas de hacer proteómica, de pasar las muestras por el espectrómetro de masas. Nosotros hemos usado la que se llama Label Free Quantification, que es que no lleva ningún tipo de etiqueta ni metabólica ni química. De todas maneras, os voy a explicar en esta diapositiva un poco cómo funciona el procesamiento de las muestras para meterlos al masas. Una vez tenemos las proteínas, vamos a llevar a cabo una digestión enzimática con tripsina en solución para obtener los péptidos. Si estamos interesados en ver las modificaciones posttraduccionales, tendríamos que hacer un enriquecimiento, puesto que generalmente se encuentran en concentraciones muy bajas, pero nosotros no hemos hecho esto. Lo que sí hemos hecho fue fraccionar esta solución mediante cromatografía previo a inyectarlo en el espectrómetro de masas para obtener una mejor resolución a la hora de sacar los resultados. Entonces, el análisis que vamos a obtener va a ser cuantitativo, de forma relativa, no absoluta. Vamos a saber qué cantidad hay de cada proteína, y también un análisis cualitativo en el cual pues, vamos a saber qué proteínas son por nombre, qué proteínas hay en las plaquetas. Los resultados que sacamos, o los datos que sacamos del espectrómetro de masa son espectros. Esto no se puede analizar per se, lo vamos a pasar por un programa que se llama MassQuant, el cual, por un lado, va a enfrentar esos péptidos al proteoma de referencia para sacar la identificación de esas proteínas, y por el otro lado va a cuantificar. El programa hermano del MassQuant es el Perseus, que es para el análisis downstream de esos datos, es decir, para analizar la expresión diferencial de las proteínas. Nosotros no lo hemos utilizado porque consideramos que es un poco limitante, no nos deja hacer todo lo que queremos hacer con los datos, y en ocasiones actúa como una caja negra, es decir, no sabemos qué está haciendo por detrás el programa. Por tanto, lo que he hecho yo, esta ha sido mi aportación al proyecto, ha sido elaborar una pipeline bioinformática en R para analizar los datos. Y esto es lo que os voy a contar ahora. Voy a explicar brevemente cómo es esta pipeline, cómo he ido filtrando los datos y he hecho la estadística, porque no es una pipeline, digamos, estandarizada, sino que lo he hecho a medida de estos datos y teniendo en consideración ciertas cosas que en otros sitios pues, no he visto, pero que me pareció buena idea implementar. En última instancia, os hablaré sobre estos resultados preliminares que hemos obtenido tras el análisis. En un primer lugar, antes de hacer cualquier análisis, queríamos ver cómo clusterizaban las muestras entre sí para tener una idea de lo que estaba pasando. Entonces, aquí abajo a la derecha, los círculos rojos, tenemos las muestras correspondientes a la ITP pasiva del día 3, es decir, la respuesta aguda, que claramente clusteriza de forma distinta al resto. Y este que tenemos en los cuadrados rojos es las muestras del modelo de la ITP activa, la crónica. Vemos que el fenotipo es bastante diferente entre ellos, pero bueno, aún así están separados de los controles que tenemos aquí. Y por último, en los círculos naranjas tenemos las muestras del ITP pasivo, el de la aguda, pero al día 7, que como comentaba antes, es cuando ya ha recuperado el número de plaquetas fisiológicos, entonces tiene cierto sentido que se encuentre cerca de los controles. Los círculos grises son los controles de la ITP pasiva y los cuadrados de la ITP activa. Dicho esto, pasamos a lo que es el análisis en sí. Este análisis es el mismo para los dos modelos. Voy a usar el modelo activo para ilustrar
lo que se va obteniendo, pero luego os voy a enseñar directamente los resultados del modelo pasivo, pero sabéis que he hecho exactamente lo mismo. Partimos de una matriz de expresión de las intensidades de estas proteínas que, debido a que se encuentran en un rango muy amplio, vamos a transformarlas al logaritmo de 2 para que sea más manejable, simplemente. El siguiente paso es ver cómo se distribuyen los valores perdidos en las diferentes muestras. Este es un problema recurrente en la proteómica de Label Free, que es que nos encontramos muchísimos NAs, muchísimos valores perdidos. Se sabe que dichos valores perdidos no surgen, o bueno, la mayoría no surgen por errores sistemáticos, sino que pueden estar ocurriendo por dos motivos. Bien porque esa proteína no está en la muestra, o bien porque está en una cantidad tan baja que no llega al límite de detección. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos las muestras del modelo activo, vemos que estos dos de la ITP activa pues, tienen bastantes valores perdidos. De hecho, tienen alrededor del 70-75%. Nosotros tenemos puesto un threshold del 60% de valores perdidos como máximo, porque consideramos que por encima de eso son muestras cuya calidad es muy baja y no podemos tampoco fiarnos de la información que nos dan. Una cosa que vimos respecto a estos valores perdidos y que nos llamó la atención es que independientemente del modelo que estemos mirando, en ambos casos hay una mayor cantidad de valores perdidos en las muestras experimentales donde está la enfermedad activa que en sus respectivos controles. Y creemos que es algo inherente, más allá de la proteómica, que es inherente a la enfermedad. El siguiente paso va a ser filtrado también de valores perdidos, pero esta vez a nivel de proteína. Lo realizo en dos pasos. En un primer paso quito todas aquellas proteínas que no tienen ningún valor de expresión o que solo tienen uno. Y en el siguiente paso solo voy a seleccionar aquellas proteínas que tienen al menos todos los valores válidos en uno de los grupos. Es decir, si yo tengo un grupo 1 y un grupo 2, para seleccionar esa proteína, al menos uno de esos grupos tiene que tener todos valores válidos. Me es indiferente lo que esté ocurriendo en el otro grupo. Una vez hecho este filtrado, normalizo mediante la mediana, que es más robusta que la media, y ves que se sitúan todas alrededor del 0. Estos antes y estos después. El siguiente paso va a ser estudiar qué ocurre con aquellas proteínas que tienen expresión en un grupo, pero no en otro. Para hacer esto, primero estudié dónde se colocaban y vi que la mayoría de las proteínas que no estaban detectándose en un grupo, en el grupo en el que no se estaban detectando, era nuestro grupo experimental, es decir, el de la trombocitopenia inmune. Luego, para determinar si verdaderamente eran proteínas que no se están expresando o, por el contrario, son proteínas que se expresan pero que no llegan a ese límite de detección, dibujé en este caso la distribución de la intensidad de todas las proteínas y vi dónde caía la media de la proteína en el otro grupo, de todas sus mediciones. Consideré que si esas intensidades estaban por debajo del primer cuartil, esta es la marca del primer cuartil, podía asumir que eran proteínas que no estaban llegando al límite de detección. Con estas proteínas lo que hice fue meterlas o recuperarlas al grupo donde yo voy a hacer el análisis de expresión diferencial. El resto de proteínas considero que son de expresión no expresión, es decir, que solo se están expresando en un grupo y no en el otro, y en este caso fueron 13 y no puedo hacer esta estadística con ellas, pero son resultados igualmente. El siguiente paso es en las proteínas que considero mi grueso para el análisis de expresión diferencial, las imputo, es decir, voy a transformar esos NAs en valores para luego hacer un análisis. Lo hice mediante regresión cuantílica, usando un
muestreo aleatorio en la cola izquierda de la distribución de todas las intensidades de las proteínas. Entonces, esto es antes de imputar y esto es después de imputar. Como veis, la mayoría de los valores se han incorporado en la cola izquierda, que es lo que yo quería. Es decir, les estoy asignando valores de expresión bajos porque estoy asumiendo eso, que no estaban llegando al límite de detección, pero que están ahí. Este es el PCA resultante después de todo el filtrado. En la activa vemos que los controles efectivamente se agrupan entre ellos muy bien, pero que la ITP pues, desarrolla fenotipos que divergen entre ellos. Hay una cierta variabilidad. Pero aún así están separados de los controles. Por último, en la expresión diferencial uso un paquete que es Lima, que usa regresión para hacer el contraste de hipótesis. Y obtuvimos que 135 proteínas están down reguladas, mientras que 34 están up reguladas, como os enseño en este volcano plot y en esta figura, y también en el heatmap, donde vemos que clusterizan bastante bien las ITPs por un lado y sus controles tratados por el otro. En cuanto a los resultados del otro modelo, del modelo pasivo o agudo, comentaros que a día 3 tuve un pequeño problema, que es que un control y un tratado presentaban una cantidad enorme de valores perdidos que no pude analizar. Entonces eso me dejó solo con 2 muestras en cada grupo, lo cual hacer un análisis estadístico riguroso era bastante complicado. Y bueno, a día de hoy estamos aún trabajando y viendo cómo podemos recuperar estas 2 muestras para que los resultados sean fiables. Además de, bueno, entonces no obtuvimos ninguna diferencia. Probablemente sea por esto y parámetros del MASQUANT, que es el que analiza los espectros. Bueno, tenemos varias cosas ahí que tenemos que perfilar. Igualmente tenemos estas 31 proteínas que son las que se expresan en un grupo pero no en el otro, que no metí en el análisis, pero que sí son diferencialmente expresadas. En cambio, a día 7 sí que todas las muestras pasaron ese umbral de calidad y los resultados fueron 3 proteínas down reguladas y 5 proteínas que están expresadas en un grupo y en el otro no. Bueno, para complementar este análisis nos interesaba ver un poco cuál era la dinámica de estas proteínas o de los genes de los que proceden de una forma más amplia, es decir, no analizar cada gen por sí solo, considerarlos que no son entidades aisladas, sino que trabajan unos con otros y ver cuáles son las dinámicas de los genes que, por ejemplo, se encuentran en un mismo pathway, si todos tienen tendencia a estar sobreexpresados o al contrario. Lo que obtuvimos en el caso del modelo activo, el crónico, fue términos relacionados con la respuesta inmune, lo cual era previsible. También con las especies reactivas de oxígeno. Tenemos bastantes términos referentes al proteasoma, a la proteolisis. También estaba aumentada la señalización de la ruta del NF-κB y como control interno vimos que la señalización de la ruta del receptor de FT pues, estaba también aumentado. A mí me llamó especialmente la atención el proteasoma y es curioso porque se ha descrito que en plaquetas esta ruta del NF-κB, que os comentaba que estaba regulada, depende de la ubiquitinización, es decir, del proteasoma, y además de la activación del receptor que nos ocupa en este modelo, que es la integrina alfa 2B beta 3, lo cual cierra todo muy bien. En cuanto a los pathways o categorías, términos que estaban tan regulados, vemos que la mayoría corresponden a la función mitocondrial. Es decir, estamos viendo un defecto en la función mitocondrial y, por tanto, en la regulación de la homeostasis de las proteínas. Como os ilustro en
de forma más visual en esta diapositiva, donde todas estas proteínas de mitocondria están viéndose afectadas. En cuanto al análisis de Kerr, confirma lo que ya habíamos visto con los GoTerms. El proteasoma vemos que está upregulado y que otros pathways de metabolismo mitocondrial pues también están downregulados. Llama la atención que hay 3 términos referentes a enfermedades, que es la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Alzheimer. No debería sorprendernos, esto ocurre por cómo se curan los genes, pero en este caso se ha descrito que estas enfermedades también cursan con un defecto en la función mitocondrial, con un aumento en las especies reactivas de oxígeno y un aumento en la actividad del proteasoma. Y por eso están apareciendo aquí. Cambiando de modelo, en el modelo pasivo o activo agudo de ADIA3, vemos también muchos términos relacionados con una respuesta inflamatoria aguda y también términos relacionados con la activación plaquetaria. Tenemos aquí los gránulos densos y los gránulos alfa. Esto quiere decir que en esta respuesta aguda que está teniendo lugar, la plaqueta se está activando, está cambiando su conformación, está degranulando. Lo vamos a ver aquí. En los términos downregulados tenemos términos del citoesqueleto. Todo ese cambio en las conformaciones está haciendo que se está perdiendo estas proteínas. Y en los que pues, vemos esas mismas dinámicas. Hay muchos términos relacionados con las plaquetas, como son la cascada de coagulación y el complemento. Y luego tenemos uno que está downregulado, que es el referente a la migración transendotelial de los leucocitos. Como explicaba en el anterior, esto es por temática de cómo se curan los genes. Lo que sabemos es que tanto leucocitos como plaquetas usan el mismo mecanismo para migrar, que tiene que ver con las actinas y aquí lo muestro, y las integrinas, perdón, ligentinas, son con las integrinas, que están viéndose afectadas. Y ya para terminar este GSA, tenemos el modelo pasivo ADIA7, donde se repite un poco lo que ya habíamos visto ADIA3. Tenemos muchos términos de respuesta inmune y también de activación plaquetaria. En términos que están downregulados, tenemos también de actina, de rutas de señalización, como se muestra aquí en la integrina y rutas de señalización. Aquí en cuanto al KERG, también parecido, tenemos los términos de plaquetas muy regulados y de las interacciones con integrinas. Ya para ir terminando, comentaros que el objetivo último de hacer modelos de ratón es su trasvase o su traslación a humanos. Ahora mismo estos estudios que estamos haciendo en biomarcadores en ratón, queremos corroborarlos en una cohorte de pacientes trombocitopénicos con los que estamos ahora reclutando. De todas maneras, como os he ido comentando a lo largo de la presentación, podemos correlacionar estos modelos de ratón a categorías o estados de ITP humana, en la pasiva correspondiéndose con la de diagnóstico reciente o aguda y la activa con la crónica. Repetir que a día 7 y el control tratado lo que hacen es recuperar número de plaquetas y fenotipo, pero que esta recuperación es parcial. Es decir, aunque los niveles de plaquetas vuelvan a como estaban en un estado fisiológico, eso no quiere decir que su perfil proteico sea el que encontraríamos en un control. Esto lo vamos a ver
con un análisis de clúster que hicimos, que es extender lo que estábamos viendo en el análisis de genes anterior, en el GSA, en el cual cogimos la matriz de expresión, la normalizamos con un Z-score y vimos cómo eran las dinámicas de estas proteínas, si clusterizaban o no, dependiendo de si era un modelo u otro y en qué, digamos, estadio de la enfermedad era, si era al principio cuando es aguda o cuando es crónico. Entonces hemos detectado ciertas proteínas que, por ejemplo, en el caso de la ITP aguda o pasiva, solo encontramos que están reguladas al día 3, pero que luego a día 7 se recuperan. Son en su mayoría, como ya habíamos visto en el GSA, proteínas que se encuentran en los gránulos alfa, como la P-selactina o el factor plaquetario 4. Y también proteínas referentes a integrinas y a citoplasma, citoesqueleto, perdón. Y como decía, se pierden a día 3, pero luego recuperan a niveles de los controles y también en la crónica y su tratado. Proteínas que recuperan parcialmente, es decir, que vemos bajas tanto a día 3 como a día 7, pero que en la crónica y el control se recuperan, son miosina y GP6. Esto es interesante porque, no sé si os acordáis al principio de la presentación, comenté que el GP6, este receptor, junto con el CLEC1B, son los dos receptores que se están asociando a función o a regulación del sistema inmune por parte de las plaquetas. Entonces estamos viendo que no se recupera. Esto puede ser que esté ocurriendo a nivel de megacariocito, es decir, que el megacariocito, al diferenciarse, esté captando señales de citoquinas inflamatorias en su ambiente y esté cambiando la composición de receptores de su membrana, que al final se ve reflejado en la membrana de las plaquetas. Y este GP6, que participa en inmunidad, lo tienen, pues está expresado de forma muy baja, tal vez no queriendo ayudar a esa exacerbación de la respuesta inmune que hay en ese momento. En cuanto al modelo crónico, encontramos marcadores de este modelo que solo se encuentran en él. Vemos que caen, pero que en el resto están recuperados. Como comentaba en el GSA, son todos marcadores mitocondriales. Y aquellos que vemos que no se recuperan en su tratado, pero que sí que están presentes en el otro modelo, en la respuesta aguda, aparte de componentes de plaquetarios como puede ser el CD9, llama la atención el F5, que es un factor de coagulación. Cuando miramos el resto de factores de coagulación en los modelos, lo que vimos es que solo en los modelos de la crónica estaban bajos. En el resto tenían niveles normales, excepto el F5, que estaba bajo tanto en el modelo agudo o pasivo como en el crónico. Creemos que esto puede ocurrir por esta otra proteína que también aparece baja en el modelo crónico, la STXBP2, que regula o está involucrada en la endocitosis y en la exocitosis. ¿Qué pasa? Que los factores de coagulación, excepto el F5, son todos endocitados. Si tenemos que el proceso es defectuoso, es normal que no los encontremos aquí, pero en el resto sí. ¿Qué pasa con el F5, que está bajo en todos los casos? Pues es el único factor de coagulación que produce el propio megacariocito. Entonces, si estamos teniendo un problema en la megacariopoiesis, que hay algunas proteínas pues, que se están produciendo más o menos, pues es normal que en cualquier circunstancia pues, nos estemos encontrando con este factor de coagulación bajo. Para terminar, aquellos marcadores que encontramos en ambos modelos, pero que luego recuperan sus respectivos controles y a día 7 y en el tratado con IVIG, corresponden en su mayoría a subunidades de receptores GP y de integrinas. Y llama la atención el CD47, que es la señal de Don't Eat Me, que podemos
¿Cuál es el mensaje que sacamos de aquí? Pues que en el modelo agudo lo que se está produciendo es una respuesta, digamos, dramática en ese momento de activación plaquetaria, de remodelación de la plaqueta de secreción. En cambio, en la crónica lo que vemos es un defecto mitocondrial, digamos, problemas a niveles más basales de funcionamiento de la plaqueta. Así, para concluir, con este estudio proponemos un paralelismo entre los modelos de ratón y los diferentes estados en la evolución de la ITP en humanos, como comentaba en la diapositiva anterior. La posible identificación de biomarcadores para cada uno de estos estados, que aún así, como decía, tendrían que validar en una cohorte humana. Decir también que las respuestas que estamos viendo no tienen por qué solo ser características del modelo de ratón, es decir, si es activo o pasivo, sino también del anticuerpo. Pensad que hemos usado un anticuerpo en el modelo activo y el otro en el pasivo. Lo ideal sería ver el anticuerpo que hemos usado en el pasivo también cómo actúa en el activo y viceversa. También repetir lo que os comentaba antes, de que a pesar de que recuperamos las plaquetas a día 7 con el tratamiento de IVG, no quiere decir que obtengamos unas plaquetas como serían las que vemos en los controles, sino que su perfil proteómico, proteico, va a ser distinto. Entonces, pues nada, para cerrar quería dar las gracias a mi grupo, tanto a los clínicos como a los básicos que componen el grupo de plaquetas, a las dos investigadoras que llevaron a cabo el modelo de ratón pasivo en Ámsterdam, y al laboratorio de John Semple por desarrollar el modelo pasivo, y a las diferentes entidades que han permitido estos estudios con su financiación. Muchas gracias.